Ramón Guillermo Aveledo en su parte 2. La de ayer, pero la he disfrutado, de todas maneras la vamos a repetir porque esto podemos. Yo siempre he partido que la información es fundamental para tomar decisiones y para ver las cosas tal cual como son. Claro, hay un nivel de información que a veces la gente no tiene acceso, sobre todo en la política, donde ahí, a medida que uno profundiza, más complejo es el asunto. Pero bueno, hemos tocado puntos y No, y la gente tiene derecho a saber y a formarse su opinión. todo ¿no? eso. Vamos a meternos ahora con otro y también, por supuesto, con, con el gobierno. Fíjate, vamos un poquito para el gobierno. Maduro tiene unos asesores españoles aquí, esa gente de Podemos. Es que los españoles en la República y Franco ensayaron pues esto que hay en Venezuela. Pero luego España está en una crisis. Por cierto, Grecia pagó una platica, dijo que no iba a pagar nada, pagó una platica porque, por cierto, vi un debate en el Parlamento Europeo. Que un español... González Pons, lo conozco, somos amigos. Brillante. Una brillante, además en 3 minutos, cara. En 3 minutos le dice, pero bueno, si nosotros le prestamos los trabajadores, el pueblo español, una plata, ¿cómo que usted no va a pagar? ¿Qué es eso? Y brillante, de verdad que es una de las cosas más inteligentes que he visto. Pero España está en una crisis. Ese diputado, por cierto, acaba de proponer formalmente a la Mesa de la Unidad Democrática de los Presos Políticos Venezolanos para el premio Sájarov de los Derechos Humanos que se entrega en diciembre en Europa. Vamos a ver si la pegamos. Pero ese mismo diputado, González Pons, que es el jefe de la bancada del PP en el Parlamento Europeo. Muy bien. Pero fíjate, España está en una crisis porque, ¿te acuerdas aquel movimiento de los indignados? Era un rechazo al sistema financiero que era insensible frente al drama español que producía que la juventud que se graduaba no tenía posibilidades de nada, por cierto muy parecido a lo aquí, frente a... Y entonces, claro, imagínate la reflexión económica que hay en Podemos, si parte de ahí debe ser de terror frente a las crisis, porque no debe entenderla, debe culpar al factor económico y por y no darse cuenta que eso va más allá de eso, ¿no? Pues eso tiene que ver con las políticas, con los tiempos de los países. Total es que Maduro tiene unos asesores aquí que le recomiendan, que le dicen que todos estos índices de inflación, desabastecimiento, el dólar, que uno no entiende por qué de un día a otro pasa 100, 200 bolívares de un solo golpe, que el dólar today es más importante que el Banco Central. No hay ningún país en el mundo que no fije sus políticas, ni sus precios, ni su economía, y el valor de su moneda. Y imagínate, el pánico es el que pone el peso del dólar. Porque el gobierno no hace nada. Pero no hace nada porque estos sujetos, Maduro está convencido, la cosa ideológica dentro del gobierno está convencido de que esos índices son del capitalismo, que ellos están bajo otra cosa. Entonces están destruyendo la cosa económica vieja porque ahí viene una cosa nueva. No sé cuál es porque han acabado con toda la productividad. No tienen plata ya, el petróleo bajó y ahí está pues el desabastecimiento, la inflación, que son las claves de que la estás poniendo la torta. Tiene un enfrentamiento con Diosdado, que si pierde la Asamblea Nacional eso debe terminar en una purga, entonces morderse por todos lados. Porque además Maduro, después de la muerte de Chávez, lo que ha hecho es llevarse por medio todos los que les podían discutir el liderazgo. Él hecho el loquito, ahí va guillotinando a todo el que puede. Claro, Maduro es bueno para la política, no para la economía, porque se ve que eso no sabe nada. Pero lo cierto es que tiene la posibilidad de perder la Asamblea Nacional, está en todas las encuestas, porque además no hace nada, no tira medidas, no entiende que el control de cambios mientras hay un dólar a 6.30 y uno a 600, eso es motivo de corrupción, etc. Y además tiene unos asesores como Aristóbulo, que dice que si ellos quitan el control de cambios se cae el gobierno. Por cierto que lo contradijo en estos días Cabeza, Rodrigo. Digo, mire, no, que hay que unificar el cambio, ¿no? Claro, toda esa torpeza. Bueno, la economía, ¿cómo es? La economía imbécil, como le dijeron a Clinton, ¿no? A Clinton, así es. Okay. Entonces, ahora, si Maduro pierde la Asamblea Nacional, le viene, imagínate tú, cuando los barcos se van a hundir, lo primero que sale son las ratas y las alimañas, todo lo que le va a pasar ahí. Toda esa gente que ha hecho negocio. Yo no, sé que lo vamos a ver, porque el gobierno se merece una crisis como esa, aunque el país no se merezca tan mal. ¿Cómo ves tú ese cuadro
interno en el PSUV, que por cierto yo pensé que después de la primera se le iba a generar una crisis, pero no, ellos la han aguantado, la han manejado muy bien. ¿Cómo es eso? Ha aguantado, fíjate, yo no, si tu panorama es, yo coincido básicamente con él, un panorama yo creo que correcto, una visión correcta del presente, solamente le agregaría un asunto que creo que debemos ver y que deberían ver también los ciudadanos que han creído en el proceso, que tienen ilusión, claro, por supuesto, que se ilusionaron con Chávez, con la promesa, con la idea de un cambio de determinado signo, con cosas que parecen que tú las oyes y provocan que fueran verdad. Oye, qué bueno sería esto, qué fácil. Y es bueno que tengamos presente lo siguiente, fíjate, eso que llaman ellos el socialismo del siglo XXI es en realidad una paradoja. Por un lado, es la búsqueda de fortalecer al Estado, un Estado bien grande, que resuelve todos los problemas. Sobre todo el principal problema, el que las causa todos los demás según ellos, que es la apropiación privada de los medios de producción, porque esa es la idea de los revolucionarios. Así como un revolucionario como Hitler pensaba que era la judaización del Reich, los revolucionarios marxistas piensan que es la apropiación privada de los medios de producción, la causa de todos los problemas. Bueno, ellos engrandecen al Estado para resolver la causa de todos los problemas. Pero paradójicamente, junto con fortalecer al Estado frente a la sociedad sea más débil, todo lo que es independiente del gobierno, estamos hablando partidos políticos, empresas, sindicatos, universidades, medios de comunicación, todo eso debilitarlo, fortalecer mucho al Estado. Pero dentro del Estado, y ahí la paradoja, se debilita institucionalmente al Estado para concentrar un enorme poder de decisión en el presidente de la República. ¿Pero qué pasó? Se murió Chávez. Entonces, Maduro ocupa el lugar político, el lugar jurídico, constitucional de Chávez, pero no es un lugar político. No. O sea, hay un inmenso vacío y por eso el Estado no es capaz de decidir. El Banco Central no es capaz de decidir lo que le corresponde, el Ejecutivo no es capaz de decidir, el Legislativo tampoco, el Poder Judicial tampoco, la Contraloría, todo se vuelve una cosa paralizada que está así como perpleja frente a esta crisis que crece y crece y crece. Bueno, ¿eso no tiene solución entonces? No, sí tiene. Lo que no tiene, eso no tiene solución dentro del modelo chavista de gobernar. ¿Por qué? Porque Maduro no se va a convertir en otro Chávez, ni Jaua o Diosdado o Tarek El Aizami o Aristóbulo. Y lo que ellos ensayaron, que es hacer una especie de Chávez colectivo, que empezaron llamándolo Dirección Político-Militar de la Revolución. Después dejaron de decirle político-militar, aunque hay militares en esa instancia, que es como agruparse todos para juntos, tratar de llegar a ese vacío. Eso así no funciona. ¿Cuál es la solución? La Constitución. Que cada órgano del poder haga lo que la Constitución le manda a hacer. Por eso esto que viene ahorita de Asamblea Nacional es tan importante. Y entonces, esto que he dicho no es para eludir tu pregunta, sino justamente para introducir a esa respuesta. No, además, hay que votar. Buena la precisión. Hay que votar para la Asamblea Nacional, para tener una asamblea que reequilibre las cosas, para que la Constitución pueda funcionar. ¿Y por qué es tan importante la Constitución? Porque es la única seguridad que tenemos todos, también los chavistas. Es el único espacio de encuentro de todos los venezolanos, encuentro posible, y la única seguridad es que hay unas reglas. Tú dices, bueno, la Constitución no es perfecta. No, no es perfecta. Yo podría hacer unas observaciones, pero en realidad, si se cumpliera, ya sería una gran cosa. Y ahí hay una Carta de Derechos Humanos muy prolija, hay una definición del Estado federal descentralizado que es muy conveniente, hay además una particularización del detalle de las atribuciones de Estados y municipios que no estaba en la anterior, que es un avance con relación a la Constitución precedente. Es decir, hay muchas cosas. Hay un papel para la empresa privada, se dibuja allí una economía de mercado, una economía libre, pero con una preocupación social, con un acento social. Se establece una carta de derechos sociales, culturales, económicos, que protegen a los ciudadanos, pero que eso requiere una política eficiente para que eso sea así. Porque tú puedes decir misa en la Constitución de que, caramba, todos tenemos oportunidades y que la economía tiene que procurar la justicia social y la equidad, pero una economía manejada así como maneja, donde el Estado
es el que produce la inflación con su desorden en el gasto público. El Estado es el que produce la escasez. Estas medidas recientes son aumento de producción de la escasez y de la corrupción. Entonces, ahí viene. ¿Por qué? Porque la Asamblea, fíjate tú lo que puede hacer. Por eso es que es tan importante para equilibrar. Uno, primero, representarnos a todos. La Asamblea no es un coro, no es una cosa que hace la ola como en el estadio, como hacemos. Tú vas para un Barquisimeto y casi todo el mundo es cardenalero. Y entonces estamos todos a favor de cardenales y hacemos la ola. Pero si vas para Valencia son magallaneros. Son magallaneros. Y si aquí en Caracas depende si el home es La Guaira o el home es el Caracas. Cuando es Caracas y Magallanes la cosa está bastante pareja que el Estadio Caracas. De todas maneras, Caracas ha avanzado mucho en el dominio de su territorio, estadio, digamos. Sí. Así es. En el Zulia. Pero la Asamblea Nacional es un estadio donde jugamos todos los venezolanos. No puede ser una barra a favor de uno de los equipos. No puede ser simplemente alguien que vaya a upar, ¿no? Ahí tiene que escucharse todas las voces. En segundo lugar, legislar para todos. La mayor parte de las leyes de la Asamblea han sido habilitando al Ejecutivo para que el Ejecutivo legisle. O si no, unas aplanadoras. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Kiko? Cuando la Asamblea discute las leyes, todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve, todo el mundo opina, sale por los periódicos, sale en la televisión, sale en las redes sociales. En cambio, cuando es habilitado el presidente, eso es escondido en un despacho. Y cuando algún interés de esos que siempre existe quiere influir, lo que tiene que bregar a alguien allá adentro, en la oficina. Y nadie, pon una coma ahí. ¡Pum! Exacto, sale la ley. Y la otra, que es quizás la más importante en esta coyuntura, es el control. La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto. Todo este desorden del gasto público lo ha aprobado la Asamblea Nacional. Aprueba los créditos adicionales. Aquí aprueban créditos adicionales desde la tercera y segunda semana de enero. Bueno, porque los créditos adicionales, más plata la que hay ahí que la que hay en los presupuestos ordinarios. Claro. Todo el endeudamiento es aprobado por la Asamblea. Todos los tratados internacionales, esos que nos comprometen, nunca se preguntan los señores diputados de la mayoría cuando se presenta un tratado internacional, bueno, ¿esto cuánto nos va a costar? ¿Tendremos cómo pagarlo? Entonces, que la Asamblea haga su parte, su trabajo constitucional, ya va a significar un cambio muy grande en favor de ir resolviendo la crisis en el único ámbito donde puede ser resuelta, que es en la Constitución, porque eso es lo que le da, como te digo, seguridad a todos, estabilidad al país y es lo que puede hacer prosperar. Porque tú dices, bueno, una parada, una cosa que amanezca de pronto. La gente dice, ok, vamos a meternos ahí. Vamos para allá. Fíjate, de ganar la Asamblea. Uno puede imaginarse de ganar la Asamblea que la oposición va a tener los dilemas que tiene ya, que ha tenido siempre, que es la personalidad de la oposición. Tú sabes que yo digo que, lo he venido diciendo, porque me ha pasado, yo soy muy antirradical. Así es. Siempre he sido muy antirradical. A mí el radicalismo me parece un atraso, a todo lo contrario. Me he dado cuenta que el cerebro humano, cuanto más utiliza la racionalidad, pues mejor funciona. Que fíjate cómo todas las revoluciones han terminado peor remedio que enfermedad. Así es. Y eso lo digo yo, que compartí durante mucho tiempo eso, porque bueno, te vas dando cuenta, chico. Nada más con mirar lo que pasó. Uno crece. Sí, con lo que pasó en la Unión Soviética. Así es. Donde Stalin con Beria terminó con los bolcheviques, pues, para decirte en un solo cuento. Bueno, entonces. En estos días, y perdona que te interrumpa, pero es que estaba leyendo en la mentalidad soviética, Isaiah Berlin, uno de los ensayos que se refiere, hay una crítica, un análisis de lo impredecible que era el Partido Comunista Soviético. Está hablando de los años 40, finales de los 40, finales de los 50. Y yo hice el ensayo de leérselo a mi esposa sin mencionar partido. Y me dice, ¿y eso es de aquí? Y eso no, porque parecía, era la misma. Porque la cosa ideológica asigna. Claro. Ajá, pero fíjate, de ganarlo, te decía lo de la locura, yo creo que la oposición tiene una cantidad de personalidades, porque son como 32 partidos, ahí está cualquier cantidad de pensamientos ahí. Tú sabes que los locos son locos, pero no todo el día. Hay momentos que se enchufan con la realidad. Como diría Julio Iglesias, a veces sí y a veces no. A veces no. Y entonces, bueno, tú tienes múltiples personalidades, pero la suma de esas múltiples personalidades, esa es la del loco. Él es todo eso que hay ahí. Como la oposición. El factor radical y el factor moderado y los matices, todos son parte de la oposición. Y son necesarios todos. Y hay que aprender a convivir con eso. Así es. Eso es la realidad de todo.
A veces algunos tendrán razones, otros de eso se trata la política. Pero pareciera que la oposición de ganar la Asamblea va a tener los tres dilemas, que por cierto se me parecen mucho a mí a diciembre del 2019, es decir, a la candidatura presidencial. ¿Qué me parece? Me explico. Va a tener un factor moderado. Oye, un momentico, no, cuidado, hay que manejar esto, calma, muy parecido a Capriles. Capriles en toda esta crisis ha estado... Hay gente que lo critica porque dice que ha terminado en el inmovilismo, o sea, en no producir ninguna respuesta y todo eso. Bueno, pero Capriles ha sido muy... Hay otro factor que, vamos a llevarlo por medio. La salida de los pueblos. Vamos, María Corina, eso que forma parte de la oposición. Y hay otro factor que también pudiera decir, no, tico, hay que ver a los otros, vamos a ver cómo conciliamos, cómo nos hablamos, que puede ser Henry Falcón que ha venido haciendo esa política. De ser así, ¿qué recomendación harías tú o qué le agregas tú a ese cuadro? Pero fíjate, lo primero es que la unidad se parece más al país que el oficialismo, precisamente por esa variedad. Esa variedad, esa diversidad, esa pluralidad que hay en el ser unidad es la misma que hay en Venezuela. Inclusive, tú encuentras en gente descontenta que viene del chavismo ya y que está en posiciones de esas que tú y yo llamamos radicales, que son mucho más duras, mucho más intransigentes. Uno dice, bueno, la gente poco a poco va cambiando. No, a veces hay unos que están... Mire, a mí me han dicho cosas, funcionarios públicos, de nivel mediano y bajo que no se consigue, en la calle. Bueno, cosas muy duras. Entonces, primero la oposición así. Después, ahí es muy importante, desde luego, la capacidad de diálogo interno y de acuerdos, que es una cosa que ha sido la característica principal de la mesa, que al final, a la mesa siempre están, desde que empezó, están prediciendo su final. Y ahí está, tiene 6 años, va para 7. Ahí está. ¿Por qué? Porque al final tiene como una estructura antisísmica, que se mueve mucho cuando hay movimiento telúrico, se sacude, pero no se rompe. Y sigue ahí, y fíjate tú que antes estuvimos hablando de algunas dificultades que hubo un momento y se parapetearon y siguieron para adelante. Y uno nota hoy un ambiente muy constructivo de entendimiento y todo el mundo dice, no, un momentico, no, es que con los coroticos del PCR no se juega, la unidad es más importante que todo esto porque nos permite tener ofrecerle al país una alternativa creíble. Ahí va a venir un momento que va a requerir mucha serenidad política. Estamos en campaña electoral y estamos en una etapa también en donde la gente está, cada quien tratando de perfilar su liderazgo. Bueno, está bien. Y tú nombraste a líderes de verdad muy importantes para nosotros, que cada uno quiere mostrar un perfil. Ahora, eso es ahorita. Llegará un momento en el cual esos mismos líderes, que quieren ser líderes de todo el país, no quieren ser líderes de un pedacito, van a tener que entenderse, va a tener que predominar entre ellos la cooperación y el entendimiento para que pueda alguno de ellos ser el líder de todo el país. Porque si no va a aparecer otro u otra. Los vacíos siempre se llenan. Eso es correcto, porque la mayor parte del país está descontenta con lo que pasa. La mayor parte del país quiere que los cambios sean en democracia y en paz. La mayor parte del país quiere que la Constitución se cumpla. Eso es la mayor parte de los venezolanos. Los venezolanos además tenemos una vocación que no es de este momento, es desde hace muchos años, a querer arreglar las cosas por las buenas. Si podemos evitar un problema, lo evitamos. La gente dice, no, eso fue Gómez que pacificó el país. No sé. Gómez se murió en el año 35, chicos, y hemos seguido pacífico. Esto es un curioso caso de país. Muy pocos en el mundo pueden decirlo, Kiko, que desde 1903, la batalla de Ciudad Bolívar, fue la última batalla de las guerras civiles, no ha tenido ni una guerra interna ni externa. Pero tuvimos muchísimas en los anteriores años a Castro. Antes muchísimas, pero el país se pacificó porque fue una elección muy dura. Porque el siglo XIX fue una matazón terrible, fue un desangramiento del país y una ruina. Y eso quedó muy metido en el ADN del país, que empezó a ser un país que buscaba la estabilidad y la ha buscado. Fíjate tú que nunca, siempre las Fuerzas Armadas, desde el 58 en adelante, han sido un factor de estabilidad. Nunca han acompañado aventuras. No, y eso que 100 y pico intentonas de golpe desde el 57 hasta nuestro Pero día. la Fuerza Armada, no, un momentico.
Ni la de Chávez ni la de Carmona. No, es que, pero estoy que en el tiempo de Tancuro, en el tiempo de Leoni, los intentos que hubo, y en el tiempo de Pérez. Al 4 de febrero y al 27 de noviembre los derrotó la Fuerza Armada. Así es. Eso fue un momentico al lado de la Constitución. Entonces, hay unas tendencias que son las tendencias venezolanas, que tiene la unidad como alternativa que comprender muy bien. Y ahí están las claves. Claro, transformar eso en acuerdos políticos eficaces tiene su ciencia, tiene su musiquita, no es una cosa automática. Yo, como conozco a esas personas, pues me tocó tratarlos. Me tocó tratarlos mucho. Algunos los conocía de antes, a otros no. Los conozco es ahora. Sin embargo, yo he apreciado no solo en ellos cualidades que no conocía porque no tenía con ellos tratamiento, sino además que he visto cómo han ido madurando, inclusive en el lapso de estos 6 años, desde que yo estaba en la mesa y en adelante, que me tocó tratarlos muy a diario, cómo han madurado, cómo han ido, como cada uno en su manera de ser, pero valorando en su justa medida los puntos de entendimiento. Yo por eso pienso que allí hay, sin duda, ahí no hay que estar buscando a Dios por los rincones. Aquí la alternativa es la unidad y allí está la gente que puede presentarle al país una opción creíble hacia adelante. Claro que esa gente tiene que hacer un esfuerzo mayor, sí, tenemos que hacerlo. Es un esfuerzo mayor porque la responsabilidad es muy grande y hay que estar siempre tratando de buscar estar a la altura de esa responsabilidad que es tan grande, sobre todo en un momento en que el país, como tú decías hace un buen rato, está muy marcado por la desesperanza, que es el peor, Vamos a meternos es el ahí. peor de los venenos. Vamos a meternos en la desesperanza, fíjate. Metámonos.